Tabaco cubano. El tabaco cubano o puro calidad reconocida a nivel mundial. El tabaco forma parte de la cultura cubana, sobre todo para quienes la ven desde otras latitudes. Tabla de contenidos. El tabaco cubano o puro, calidad reconocida a nivel mundial. La historia del tabaco en Cuba. Proceso de cultivo del tabaco en Cuba. El Festival del Habano o del tabaco cubano. Marcas de tabaco cubano. ¿Dónde se cultivan los mejores tabacos en Cuba? Lector de tabaquería. El tabaco cubano o puro, calidad reconocida a nivel mundial. El tabaco cubano forma parte de la cultura del pueblo cubano, sobre todo para quienes la ven desde otras latitudes del orbe. En esa tierra se cultivan excelentes plantaciones para confeccionar los puros, que luego de su exquisita elaboración son comercializados al mundo con gran aceptación y reconocida calidad. Aunque su nombre original es tabaco, en la isla también se le denominan puros o habanos, pues todas sus materias primas son nacionales y con un estricto control en las plantaciones y el proceso productivo para que los estándares de calidad sean elevados, para continuar satisfaciendo el gusto de sus habituales consumidores internacionales y otros nuevos adeptos que se van sumando. En Cuba influyen y se combinan varios factores naturales y humanos que favorecen estas plantaciones, dentro de ellos resaltan el suelo, las diferentes variedades que se cultivan, el clima y los años de experiencia adquiridos por los tabacaleros de esa nación caribeña. Semillas de esas plantas han sido trasladadas a otras naciones del orbe, pero nunca se han logrado cosechas de tal calidad, pues los factores ambientales y climatológicos de Cuba son muy peculiares e idóneos para el tabaco. La historia del tabaco en Cuba. Los orígenes del tabaco en esa isla se remontan 2 o 3 milenios antes de nuestra era. Quizás por eso cuando en ese país alguien está narrando algo muy largo se le dice que está contando la historia del tabaco. Los primeros pobladores de la nación, que fueron los aborígenes, tenían esta planta dentro de sus cultivos fundamentales y la empleaban con fines curativos y para sus ceremonias religiosas. Luego de ser colonizada esa tierra por los españoles, ellos también trasladaron el tabaco a diversos países del mundo, sobre todo del continente europeo. En los próximos años, cuando aparece el campesinado, ellos eran los principales cultivadores de la planta y ya para el siglo XIX había más de 1000 fábricas tabacaleras en la capital del país. Con el decursar de los años, Cuba afianzó su nombre como productor de tabacos en el mercado internacional y actualmente ese es uno de sus principales renglones exportables con amplio prestigio en diferentes continentes. Hay muchos extranjeros que cuando visitan la isla no se van de ella sin fumarse un buen habano cubano. La empresa mixta que hoy se encarga de la comercialización de los puros de la isla es Habanos S.A., que lo lleva hasta más de 150 países. Proceso de cultivo del tabaco en Cuba. Aunque en Cuba se produce tabaco en varios puntos de la isla, Las Vegas de Pinar del Río son de las más famosas en todo el mundo. Para obtener las plantaciones de tabaco, el proceso da inicio cuando las semillas son depositadas en los semilleros por un periodo aproximado de 40 días. Luego de esta etapa inicial son trasladadas las posturas al campo, preferentemente en el mes de octubre. Luego de la siembra por etapas entre los 45 y 80 días las hojas estarán listas para la recolección. Para desecarlas y fermentarlas, las hojas de tabaco son llevadas a los sitios de ensarte, ahí se escogen las mejores de acuerdo a sus parámetros de calidad y se colocan en las galeras para el secado. El desempalillado de las hojas es la próxima etapa del proceso, y ahí sigue una nueva fase de clasificación de acuerdo al tipo y tamaño. En la selección del tabaco cubano se separan las hojas de acuerdo a 3 tipos distintos: volado, ligero y seco, que son las que se utilizan para elaborar los habanos. Sigue el añejamiento o fermentación para eliminar de las hojas algunos productos que son dañinos a la salud humana. Y entonces después llega a manos de los torcedores,
que son los hombres y mujeres encargados de elaborar con sus manos los tabacos, pero ahí no termina la historia. Después se añejan otro periodo de tiempo para empaquetarlos luego de que sean clasificados de acuerdo a sus estándares de calidad. Los mejores se colocan en cajas de madera de cedro. El Festival del Habano o del Tabaco Cubano. En marzo del 2018 se realizó en la capital cubana la edición 20 del Festival del Habano, un evento de carácter internacional donde se exhiben los mejores ejemplares del producto y se entregan algunos premios como negocios, producción, habanos del año y comunicación. Se reunieron más de 2.000 personas y prensa acreditada de unos 70 países, donde sobresalieron en la parte comercial España, Canadá, Francia e Italia. También se subastan artículos como humidors y las recaudaciones por esta actividad se destinan al sector de la salud pública de la isla.